Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en tu programa Identidad. Hoy conoceremos la historia de Francisco Astudillo. Su hijo vivió un milagro de vida sorprendente. Dios respondió su oración. Hoy nos vamos a enterar de más. Vamos a continuación a ver el video biográfico. Francisco Astudillo, santiaguino, estaba en Concón cuando viviría el incidente que marcaría su vida. Su primer hijo, Eduardo, a los 11 meses de nacido cayó de un tercer piso, lo que le pudo haber traído la muerte o haberlo dejado en estado vegetal, pero Dios lo salvó y sanó con mano poderosa. Actualmente Eduardo, quien debió haber perdido las facultades del hemisferio izquierdo de su cerebro, realiza sus actividades con normalidad. Hoy conoceremos la historia de un milagro que Dios obró en una familia cuyos padres clamaron al Señor. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Francisco Astudillo, chileno, administrador de empresas, y Dios obró un milagro sorprendente en la vida de su hijo y hoy seremos testigos de ello. Adelante, Francisco, qué placer tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Un placer conocerte. ¿Cómo estás? Bien, Ángela. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, nosotros felices de tenerte y de conocer el testimonio impresionante que Dios hizo en la vida de tu hijo, un milagro que tenemos que ser testigos de eso. Francisco, cuéntanos dónde vives, a qué te dedicas, con quién vives. Queremos conocerte de cómo estás actualmente. Sí, vivimos en la ciudad de Quillota, de Las Paltas, del Lúcumas. Y vivimos acá en familia. Vivo con mis papás. Ellos viven en realidad en una casita al lado nuestro, ¿ya? Y estamos en esta zona felices de poder servir aquí al Señor. Genial. Bueno, tienes a tus dos hijos, a Eduardo, a Franci, y con tu esposita Leila, que tienen una historia de amor maravillosa. Cuéntanos así brevemente cómo fue su historia de amor. Bien, es una historia larga de contar, porque comienza en cuna, en nuestras clases esas de infante, primario, no sabemos cuándo nos conocemos con nuestra esposa, pero así recordamos juntos cantar de pequeños en la iglesia. Y de ahí nació ese amor, de ahí nació esa atracción, y ya jovencitos ya nos comprometimos. Pensamos en poder tener algo juntos eh, de jovencitos. Así que así fue. También es largo de contar, pero Sí, sabemos que, que tenemos una historia muy linda. Es para otro episodio, quizá. claro que sí. A Pero de mí me encanta ahí, y yo voy a destacar de Francisco y de Leila que su amor es desde pequeñitos. Bueno, se conocieron en la iglesia, participaron juntos de muchas actividades de la iglesia y bueno, para contarles aquí a nuestros amigos, Francisco tuvo que viajar a Australia y ahí se decidió por Leila, se escribían cartas a tus 17, 18 años y ya lograron casarse. Realmente es una historia de amor que da para otro episodio realmente, pero queremos hoy contar acerca del milagro que Dios hizo en la vida, en la vida de tu hijo Eduardo. Lograron así. casarse, entrar en matrimonio y tenían ese sueño de vivir, o sea, de estar en el extranjero. Cuéntanos ahí cómo fue esa parte para ti. Bien lo decías tú, Ángela, que pasamos por altos y por bajos. Sabemos las luchas que tienen los jóvenes, pero teníamos un horizonte juntos, sabíamos que queríamos estar juntos y nació Eduardo. Eduardo fue una bendición para ambas familias. Él era el único nieto por ambos lados y pensamos en viajar porque yo ya viajé a mis 17 años, de 17 a 18 estuve en Australia, pero al volver a Chile, que yo quise volver, quise estar de vuelta acá en esta tierra para buscar a mi esposa, para buscar en realidad a la que no era esposa todavía mía, ¿ya? Y
me quise casar con ella, quisimos formar una familia y como les digo, ahí no estuvo exento de problemas, tan jóvenes que estábamos, pero sí eh, pensamos en nuevamente volver y tomar una ruta para ir a Australia. Ese era el fin mío final. ¿Ah? Así que me dijeron, viaja a Nueva Zelanda y después te vas a Australia. Eh, y resultó que no fue así. Yo bueno, viajamos a Australia, a Nueva Zelanda, perdón, y ahí nos quedamos. Pero antes de esto sucede un milagro, yo digo el milagro de nuestra vida, eh, Claro. que fue Eh, antes de viajar. Antes de que, claro, antes de que viajaran a Nueva Zelanda, que se diera esa situación, les hicieron una despedida. Cuéntanos Así es, entonces ahí. Uno sí, planea mucho en la vida, uno tiene muchos sueños y Dios también nos permite soñar. Y el plan era ese, la despedida y viajar a Nueva Zelanda, cosa que no se dio de inmediato, porque Dios, bueno, Dios se manifestó a pesar de una circunstancia, de una tragedia que vivieron como familia, Dios ahí obró. Cuéntanos entonces en detalle lo que sucedió en esa despedida que hicieron como familia. sí, me despiden porque yo viajaba. Eh, Era el primero que salía. Entonces, vamos a Concón, un departamento que tenía mi abuela, que falleció ya. Entonces, en la despedida se nos pierde de vista el niño, empezamos a ver quién tenía el niño, no, tú lo tenías, es un tema así de familia, no, no, si tú lo tenías, y de repente yo escucho un grito y Eduardito estaba abajo. Mi abuela estaba en un Wow. segundo piso y lo miro y él estaba en el suelo, en el piso. Cuántos meses tenía Eduardito cuando sucedió el accidente? Eduardo tenía 1 año y 2 meses, Oh, pequeñito. claro, un bebé, un bebé. Él en realidad estaba gateando, él gateaba y era muy inquieto. Por eso, en realidad, de las familias que estaban, nunca pensamos que él iba a tomar ese rumbo y salir. Eh, bueno, todos nos hacíamos la pregunta después, ¿cómo quedó la puerta abierta? Pero bueno, en ese momento no te preguntas nada. Yo fui a tomar al niño, que eso ya te demuestra lo joven que yo estaba e inexperto. A una persona o un bebé menos se le toma después de un accidente. Lo tomé, lo llevé arriba, lo lavé, pero cuando le toco su cabecita me doy cuenta que estaba deforme, Ángela. Fue Qué, terrible en realidad. qué Una tragedia, angustia. como tú lo cuentas. Hablábamos detrás de cámaras con Francisco que cuando leí la historia me conmovía mucho, porque me imagino esa situación de angustia cuando dice, escuché un grito alarmante, de susto, de cómo salvarlo en realidad. Cuando lograron ir al hospital, cuéntanos ahí lo que sucedió, Francisco. Sí, fuimos al primer hospital. Si conoces la zona acá, el primer hospital es el de Viña, ya el más cercano ahí de Concón. Pero de Viña nos dicen, no, acá no podemos hacer nada. Tienen que llevarlo al hospital Van Buren, que está más equipado. Es un hospital tremendo y lo llevaron en ambulancia. Así que llegamos allá con la sorpresa de que los doctores nos estaban esperando y dejaron en realidad lo que estaban haciendo. Después me comentaban más detalles y me decía que se enfocaron totalmente en Eduardito, el niño que había caído de un tercer piso. Ese fue el tema, que mi familia me comentaba que podían ver sus pasitos. Concón es una zona de mucha tierra, de mucha arena, Francisco. las dunas. Claro, Sí, yo quiero que tú nos cuentes el milagro también que sucedió cuando se trasladaron del hospital ahí en el que estaban, cuando fueron a Van Buren, ahí en Valparaíso, porque ahí también Dios obró, para que ustedes pudiesen llegar con el niño en brazos. sí, los que conocen la zona, conocen de Concón, Viña, Valparaíso, saben que los fines de semana hay un taco terrible. Nosotros no fue la excepción. Íbamos en el vehículo, no íbamos en una ambulancia. Y como tal
como, tal como lo digo, uno dice, ¿qué tan peor puede pasar? Que ya me pasó esto. Y en mi mente decía, miraba la fila de vehículos y decía, Señor, ¿cómo me puede estar pasando a mí? Eso es lo que yo, en realidad, dentro de mí, yo decía, qué terrible. Y sabes tú que en el instante, pasa una camioneta blanca, se pone frente a nosotros y empieza a andar, y empieza a abrir paso a los vehículos. Yo no los conocía, en realidad ni me acuerdo de esas personas. Y pudimos llegar al hospital de Viña, pienso que unos 10 minutos, lo que conocen el trayecto de Concón a Viña es más o menos largo, por lo menos unos 25 o 30 minutos. Y nosotros lo hicimos en poco tiempo. Eso para mí no tiene otra explicación. No vimos más esa camioneta porque nos escoltó hasta el mismo hospital. Hasta cuando ya lo llevaron en ambulancia a Eduardito, al niño, a Valparaíso. Me llama la atención, Francisco, que cuando llegaste, bueno, total milagro, que Dios haya puesto esa camioneta blanca ahí para guiarlo, a pesar de los tacos, como dicen acá en Chile, los trancones son tremendos, y que haya dado el paso, porque no iban en una ambulancia, que es lo que se da el paso de inmediato, haya sido una bendición. Y me llama la atención que cuando llegaron ahí al hospital, fue prioridad lo de tu hijo, era la situación, el paciente más delicado de salud en ese momento. Cuando llegaste con tu hijo en brazos, ¿qué fue lo que sucedió allí? Sí, yo me imagino que ellos se hablaron por interno, porque nos encontramos con la sorpresa de que lo estaban esperando. Entra en una sala, yo no puedo pasar, no sé por qué no puedo pasar, me imagino que algún protocolo, había muchas preguntas que los doctores y los profesionales se hacían. Después nos fuimos dando cuenta cuáles eran las preguntas y las situaciones, podría haber sido algún maltrato, una violencia intrafamiliar, tanta cosa que pudo haber pasado. Entonces nos hacían preguntas una y otra vez los doctores y las enfermeras. Y pasó muy poco tiempo cuando se pasó la voz del niñito que se había caído de un tercer piso. No, yo te digo tercer piso, ¿por qué? Porque mi abuela vivía en el segundo, pero vimos las marcas, la familia, todos vimos cómo él gateó hasta el tercer piso y de ahí se aventó, de ahí cayó, se tiró, no sé, en realidad no sabemos, no estuve ahí, pero después los doctores me dan una explicación más detallada de cómo pudo haber sido y cómo cayó él de cabeza con el cráneo en, en, en el piso. La situación era terrible. Yo en realidad ¿Daban alguna te lo puedo, esperanza de vida? no, en realidad eso lo hacía peor. Eh, Uno en el momento se hace esperanza y piensa, ¿cuándo me lo puedo llevar? Hagámoslo rápido. Ese era mi pensamiento joven, sin experiencia, y miraba a mi esposa, era una amargura terrible. Eh, no lo puedo en realidad describir, pero sí, sí sé de esa amargura, de ese sazón terrible donde no puedes sacar el aire, no puedes respirar bien. Y lo único que quiere escuchar de un doctor o de alguien que hay esperanza, que algo hay. Cuando sale el doctor, nos encontramos con el choque y nos dice, tu hijo está entre la vida y la muerte. Así de sopetón. ¿eh? Nos dice, bueno, tienen que ser así los doctores en realidad. Y nos dice, tu hijo eh, ya no va a ser el mismo. De inmediato nos dice. Si tú eh, veías a tu bebé y te hacías esperanzas a futuro, ya no te las hagas. Ya hemos sacado un escáner, tu hijo perdió masa encefálica y ahora viene un proceso de Teletón donde eh, tu hijo va a tener que volver a recuperar su lado izquierdo. El golpe fue en el hemisferio derecho, por tanto le afectó a todo su lado izquierdo. Él no podía ver, no podía mover sus bracitos. Y entonces el doctor nos dice, ya ahora vamos a pasarlo a la unidad de cuidados intensivos. Eh, y tenemos que esperar que el edema vaya a crecer primero para que después vaya a bajar. Y para eso hay un proceso.
tengo que decirlo que lo quiero apocar en pocas palabras, pero muchas cosas pasaron ahí, la familia. Imagínense ustedes la situación Angustia. que nunca pensamos pasar en realidad. Claro, que te digan que tu hijo ya, si vive, va a tener problemas. Empiecen ya el contacto con la Teletón porque va a empezar un proceso, un tratamiento. Y tengo entendido que yo creo que a ustedes los días que vivían se le hacían eternos, meses viendo a su bebito ahí tan pequeñito. Y fueron 5 meses. Pero Dios hizo un milagro asombroso allí, pero antes de contar ese milagro, en proceso, ¿cómo lo vivían en familia? ¿Culparon a Dios o en oración se unieron todos en cadena con la iglesia? Cuando ya empiezan a recibir la noticia de que esto es muy, muy grave, muy grave. Sí, la noticia se tuvo que haber sabido rápidamente. Yo le cuento lo interno, en realidad no sabía. Yo miraba como un joven y pensaba solamente en él. Eh, con Leila dijimos nos vamos a quedar, de hecho nos tenemos que quedar acá en la zona. Los doctores nos despiden, nos dicen no pueden verlo, tiene que salir de este estado y al par de días, yo creo que al segundo día ya yo puedo entrar a una sala y veo a Eduardito hinchado, irreconocible. Los doctores me dicen, él no tiene movilidad, no te va a escuchar tampoco. Él no podía moverse. Y esto describe quizás un poco lo que todos estaban viviendo, eh, esta angustia, donde yo a mi hijo lo veo y le digo, hijo, dime si me escuchas, dígame algo, dígame alguna cosita, y le da un besito y lo único que veo es una lágrima bajar de su mejilla. Imagínate como papá, ¿cómo puedes vivir algo así? ¿Cómo lo enfrentas? Eh, lo tengo que decir, que en esos momentos nosotros decíamos con mi esposa, ¿por qué nosotros? Hemos estado siempre en la iglesia, hemos estado siempre ahí, hemos estado tan cerca suyo, Señor. Eh, Al llegar al departamento, eh, sabes tú que nosotros hacemos memoria no acordamos que si fueron las 11 o las 10 de la noche, pero fue tarde cuando llegamos y nos arrodillamos y dijimos, vamos, tenemos que hacer algo, creemos en un Dios vivo, así, tal cual. Y sabes tú que yo pienso que eran las 6 o no sé, las 7 de la mañana, no recuerdo, pero vimos el aclarar en una oración. Estuvimos toda la noche orando sin darnos cuenta. También sin darnos cuenta que nuestros hermanos, que nuestros amigos también estaban orando por un milagro. Teníamos una angustia, la que yo te comentaba, una angustia que no te la puedes sacar de acá, del pecho, de la garganta, no sé cómo describirlo, pero al levantarme de esa oración, junto con mi esposita, vivimos una paz indescriptible, indescriptible. Nos subimos al bus para viajar nuevamente a Valparaíso y yo la miraba a ella, ella miraba a mí, ¿cómo estás? Y bien, me decía, estoy con una tranquilidad. Íbamos caminando en ese cerrito que los que conocen Valparaíso, siempre hay un cerrito hacia arriba, íbamos caminando hacia el hospital Van Buren, y me dice, estoy tranquila, Francisco, estoy tranquila, me decía, yo le digo, siento lo mismo, tengo una tranquilidad como que no ha pasado nada. Es que cuando Y este día, nos vaciamos de nosotros, nos vaciamos de nuestro yo, de por qué a mí, y se lo entregamos todo a Jesús. Cuando nos vaciamos y le entregamos todo lo que somos, todo lo que queremos, todos los sueños, todos nuestros anhelos, nuestros pesares, nuestras angustias, y se las entregamos a Dios, se las entregamos a Jesús, Él nos da esa paz con la que increíblemente iba Francisco, iba Leila a ver a su hijo, que se estaba aferrando a la vida, estaba entre la vida y la muerte. También que podía
quedar también con muchas secuelas, preparándose ya también para la Teletón. Llegaron al hospital. ¿Cómo ocurrió ese milagro? El milagro empezó desde que se arrodillaron a Dios y llorando clamaban a Él. Y llegaron al hospital. ¿Y qué fue lo que sucedió, Francisco? Ese día era un día especial porque a él le tenían que hacer un escáner y nos decían cuáles iban a ser las secuelas, que iban a ser sí o sí las secuelas. No era un tema de que podríamos ver, no, aquí las secuelas iban, pero ¿qué tan graves? El tema de matemática, el tema de la recepción, de la vista, de mover, qué movilidad él va a tener. Nos dicen de que lo iban a operar, tenían que operarlo nuevo por primera vez, y ese mismo día que lo llevábamos, bueno, pasó todo el día nosotros hablando con el doctor, viendo al niño. Eh, Me acuerdo que en mi suegra en ese entonces, eh, junto con mi papá, mi mamá pudieron entrar y verlo en el pasillo cuando iban a hacer el escáner. Y es ahí donde vemos un milagro. Yo en la sala, yo ya había visto una gotita del milagro. Es un poco más largo. Yo ya vi algo, a la enfermera le había dicho que Eduardo estaba teniendo una reacción en Tú su pie estabas izquierdo. viendo eso, las reacciones que Claro, estaba yo teniendo en tu todo hijo. momento, con mi esposa la seguíamos la camilla para todos lados. Cosa que no Y sucedía antes, porque antes él estaba inmóvil, o sea, no movía no, su no, cuerpito ni nada. él solo tenía movimiento esporádico en su lado derecho. Pero al ir a hacer este escáner, él empezó a tener movimiento en su mano izquierdo. Y la enfermera en realidad me dijo, no, me dijo, usted está soñando, así como bien cariñosa. Me dijo, no, eso no puede ser. Y cuando ya van por el pasillo, pudieron verlos mis papás y mis suegros. Entonces mi papá se acerca al niño y le hace como un caballito, que Eduardo fue lo primero que aprendió a hacer, como un caballito que acá se llama así, así. Y él lo veo yo con mi cara de decir, papá, no te va a contestar. Y resulta que Eduardo salta, él se levanta de la camilla y queda así sentadito y empieza a hablar, empieza a hacerle caballito, a balbucear en realidad. Y el momento en realidad fue increíble porque la doctora y caminaba para allá, una doctora corría para acá y decía, ¿qué pasó acá? Llamaban a los doctores, le decía al doctor, ¿le pusiste la anestesia? ¿Le pusiste el...? Sí, nosotros hicimos todo. Dicen, Eduardo no tenía anestesia, no le había hecho nada. Eh, eh, Fue un milagro, pero así puntual. El Tata Fe, lo que le decimos, él le dice, le hace el tema del caballito y Eduardo reacciona. Y de ahí toda la noche los sedantes no le hicieron efecto en su cuerpo. Eh, Al siguiente día el doctor lo ve, eh, puedo contar de vuelta, puedo contar muchos detalles más. Y el doctor nos dice, Francisco, si tú crees en un Dios, eso tiene que ser, me dice, porque aquí no tenemos explicación médica, tu hijo está bien. Voy a hacer una pausa, Francisco. Vamos a Sí, darle una segunda parte a esta historia, porque queda mucho por contar. Yo destaco el milagro de cómo Dios empezó así paso a paso, de que tu hijo estuviese por ahí, o sea, respondiendo a lo que le hablaban, lo del caballito, realmente emociona mucho. Y yo quiero que dejes una invitación, Francisco, en este último minuto para que nuestros amigos vean la segunda parte de tu historia, porque hay mucho que contar. ¿Qué pasó con Eduardo? Porque él ya no tiene un añito, él ya no tiene 2 añitos, pero ¿qué pasó después de que el doctor dijo esto es un milagro? sí, en realidad, si tengo algo que decir es que creemos en un Dios vivo. Si hoy día necesitamos algo, es probar a un Dios que está vivo. A mi corta edad y junto a mi esposa nos dimos cuenta que sí vivimos en la iglesia. Conocimos de la iglesia desde pequeños, pero no conocíamos a ese Dios.
hacia Dios de lo imposible. Así que te invito a que lo busques, te invito a que puedas tocar la puerta, y si estás en una situación terrible, trágica, complicada, no hay nada que Dios lo pueda resolver. Amén. Muchas gracias, Francisco. Y como tú bien decías, con lo que pasó con tu historia, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y queremos invitarte para que veas la segunda parte de esta historia aquí en Identidad, que nos acompañes en el siguiente episodio. Y mientras tanto, también dejarte la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.